Una de las claves para entender el cristianismo de verdad es la creencia de que nacemos separados de Dios. Es importantísimo esta creencia porque hoy en día se confunde cristianismo con humanismo, con motivación. Por ejemplo, muchas personas dicen, venga y acepte a Jesús para que Él le sane. Venga y acepte a Jesús para que usted tenga una mejor vida, para que Él le prospere, para que usted sea una mejor persona. Pero realmente la esencia del cristianismo no es así. Esas son verdades a medias, ¿verdad? Porque sí tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios milagroso que nos puede sanar. Pero realmente la esencia del cristianismo es que nacemos separados de Dios y necesitamos a alguien que resuelva esta situación, que nos reconcilie con Dios. Realmente las palabras que la Biblia usa para describir al ser humano sin Cristo son palabras duras. No solo dice que estamos separados de Dios y que separados de Él nada podemos hacer, también dice que nacemos enemistados con Dios. Lo sepamos o no, lo veamos así o no, por ser nosotros seres imperfectos, seres pecadores, seres que tienden a independizarse de Dios y a querer hacer nuestra propia voluntad, dice la Biblia que eso nos separa o nos enemista de un Dios 3 veces santo. Así que nacemos enemigos de Dios, también nacemos esclavos del pecado. Eso quiere decir que por más que usted se esfuerce y se ponga las pilas, no puede dejar de pecar ni un día cuando no tiene la ayuda del Espíritu Santo y de Cristo, cuando no hemos nacido de nuevo. El ser humano sin Cristo está esclavizado del pecado. No hace su propia voluntad ni hace la voluntad de Dios, hace la voluntad de la carne y hace la voluntad del enemigo de nuestras almas, de Satanás, el diablo, el cual es real. Así que nacemos esclavizados y no solo eso, la Biblia dice que nacemos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Esto ocurre desde el primer hombre, desde la primer pareja, Adán y Eva, que decidieron desobedecer a Dios y ahí murieron espiritualmente y físicamente también, como Dios lo había establecido. Y a partir de ahí la maldición del pecado acompaña a la humanidad. Alguien podrá decir, pero pastor, yo no soy tan malo como para que me diga enemigo de Dios o esclavo del pecado. Por ejemplo, yo no he matado a nadie. Pero ¿quién puede decir que nunca se ha enojado? Y el enojo y la ira tienen la misma raíz espiritual del asesinato. Somos como asesinos en potencia. Alguien podrá decir, pero yo nunca he cometido adulterio, yo he sido fiel a mi pareja. Pero Jesús nos enseña que con solo que mires o entretengas pensamientos adúlteros, ya somos tan culpables como el que se ha atrevido a cometer adulterio. Todos somos adúlteros en potencia. ¿Quién puede decir que nunca ha mentido? Aunque sea una mentirita piadosa, una exageración. ¿Quién puede decir que nunca ha envidiado, que nunca ha sentido codicia en su corazón? Por lo tanto, debemos aprender a vernos a nosotros mismos como en una corte celestial, como acusados de pecado delante de un Dios santo y como necesitados de un buen abogado defensor, porque ningún ser humano se puede justificar por sí mismo delante de un Dios santo, porque somos pecadores. Job capítulo 9 ilustra perfectamente esta escena, cuando al final de ese capítulo Job dice que hubiera un árbitro, dice, o un mediador que pusiera su mano hacia Dios y su mano hacia mí y que abogara por mí. Job estaba anhelando a ese abogado, a ese intermediario, a ese mediador que nos pudiera poner en paz con Dios, que nos pudiera defender de nuestras culpas delante de Dios. Y sabe que el anhelo de Job se cumple en la persona de Cristo. Y ahí estamos comprendiendo bien el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, el justo, vino a este mundo y tomó forma de hombre para representar a la humanidad. Se acercó a nosotros y vivió una vida perfecta, no solo como ejemplo para nosotros, sino en sustitución de nosotros. Porque nosotros no podíamos vivir esa vida perfecta cumpliendo los mandamientos como Él los cumplió. Jesús luego entregó su vida en una cruz voluntariamente, se sacrificó para pagar el castigo de nuestros pecados, siendo Él inocente. Y luego resucitó al tercer día, comprobando que es Dios
y hay evidencias de esta resurrección. Es un hecho histórico que no ha podido ser debatido ni controvertido hasta la fecha. Es decir, hay mucho debate al respecto, pero al final se sostiene la verdad de la resurrección de Cristo. Y hoy Él está listo a defender a aquellos que se acercan a Él por la fe. Si tú pones tu fe en Jesucristo, vas a tener a ese intermediario que abogue por tu causa delante de Dios. Si tú pones tu fe en Jesucristo, vas a ser justificado delante del juez de toda la tierra. Y solo entonces ya no vas a estar separado de Dios. Solo entonces ya no vas a ser enemigo de Dios, vas a ser reconciliado con Dios, tendrás paz con Él y ahora serás un hijo de Dios. Solo entonces ya no serás esclavo del pecado, sino libre para hacer la voluntad de Dios. Solo en Jesús ya no estarás muerto en delitos y pecados, sino tendrás vida, porque Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Solo en Jesús podemos tener comunión con Dios y cumplir su voluntad y sus propósitos para nuestra vida. Ven a Jesús hoy.